Vamos a comenzar nuestro estudio, hermanos, entonces del capítulo 1 de Tito. Vamos a leer el capítulo. Espero que escuchemos con atención y después lo vamos a explicar de poco a poco. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, hermanos, ahí tenemos este primer capítulo del libro de la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Ahora, ¿quién es el autor acá? Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. O sea que siempre el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, se identifica. Siempre, hermanos, él cree que es siervo de Dios, él sirve a Dios. Siempre él exalta el hecho de que es apóstol de Jesucristo. O sea, la palabra apóstol quiere decir enviado del Señor Jesucristo, enviado con el fin de establecer la obra de Dios. Y Pablo lo afirma en todas sus cartas, de que él es apóstol de Jesucristo, con esta tarea de llevar el mensaje de Jesucristo a las personas. Ahora, dice que es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces, él acá viene a anunciar cuál es la fe de los escogidos de Dios.
Cuando habla de la palabra fe acá, no está refiriéndose a esta confianza en Dios que tienen ellos, sino más bien está hablando acerca de todo el cuerpo de doctrina que tienen los escogidos de Dios. Hay un cuerpo de doctrina, o sea, un conjunto de creencias, de verdades que el pueblo de Dios mantiene por igual. Noten acá en el versículo 4 que escribe a Tito, dice, verdadero hijo en la común fe. Y entonces está hablando de que Tito también mantiene este cuerpo de doctrina, estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que todo el pueblo escogido de Dios deberían de mantener en común. Más abajo, en el versículo 9, nos dice acá que los ancianos deberían de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, los ancianos, hermanos, tenían que retener un cuerpo de doctrina, cuerpo de enseñanzas que deberían ellos de poder transmitir, también corregir el error de acuerdo a esta doctrina que ya es dado a los santos, podríamos decir. En el versículo 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, ellos eran engañadores, eran personas que estaban mintiendo en cuanto a la doctrina. Queremos de que los hermanos sean sanos en la fe. Y sabe, hermanos, nosotros acá en esta iglesia queremos mantener un cuerpo de doctrina, una fe sana para el pueblo de Dios. Cuando se desvía de esta fe, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe, no se desvían de esta doctrina bíblica que creemos que tenemos acá delante de nosotros. Nosotros, hermanos, vivimos en un tiempo de apostasía. Apostasía quiere decir que las personas abandonan la fe, abandonan la doctrina sana, abandonan el comportamiento sano. Y necesitamos, hermanos, tener mucho cuidado en estos tiempos de mantener la fe. Entonces, vemos acá de esta fe de los escogidos de Dios. Ahora dice que esto es en el conocimiento de la verdad. O sea que ¿cómo es que vamos a mantener esta fe? Estamos otra vez en Tito 1:1. Conociendo la verdad que es según piedad. Y se acuerdan, hermanos, que en otras oportunidades hemos hablado acerca de esta palabra piedad, que quiere decir este acercamiento a Dios a través de una vida santa. La verdadera doctrina nos lleva a ¿qué, hermanos? Nos lleva a una vida santa, una vida que se muestra de que realmente tenemos devoción y amor hacia nuestro Dios. Una doctrina que no produce esto, hermanos, es una doctrina falsa, que no produce santidad de vida, es doctrina falsa. Quiero, hermanos, adelantar acá al versículo 16. Dice así, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuál era la situación de algunos en Creta, hermanos?
Ellos decían, nosotros conocemos a Dios, pero no lo demostraban en su forma de vivir. No lo demostraban, sino más bien ellos se habían apartado de la santidad de vida. Ellos eran abominables, rebeldes. En cuanto a las buenas obras, eran reprobados, o sea, no eran aprobados delante de Dios. Les faltaba la piedad en su forma de vivir. Y entonces, hermanos, vemos de que el apóstol Pablo, en su ministerio como apóstol de Jesucristo, como siervo de Dios, buscaba ¿qué? En las personas con quien hablaba. Buscaba piedad, hermanos, santidad, devoción a Dios, una vida que se llevaba en una forma correcta delante del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros en nuestro ministerio produzcamos en nuestros hermanos piedad, santidad en nuestra forma de vivir. Nos dice acá, en la esperanza de la vida eterna, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos como esperanza delante de nosotros, hermanos? La vida eterna. Pero ¿cómo vamos a ir a ese camino de vida eterna? ¿Andando en pecado? No, hermanos, andando en santidad delante del Señor, conociendo la verdad que es en Cristo Jesús, y que esta verdad transforme nuestras vidas y nos lleve a la vida eterna. Nos dice acá, la cual Dios que no miente. ¿Cómo es Dios? No miente. Dios no miente. Dice, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por el mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es lo que dice acá el apóstol Pablo? El propósito de Dios de dar vida eterna a sus escogidos, su propósito era ¿desde cuándo? Desde antes que Dios creara al hombre. Desde antes de esto, Dios había prometido, nos dice acá, de que algunos, sus escogidos, llegarían hasta la vida eterna. Y esto lo vemos a través de otras porciones de las Escrituras. Quizá podríamos ver algunos de ellos. 2 Timoteo, capítulo 1, y el versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. O sea que Dios había propuesto en la eternidad pasada de que iba algunos que iban a tener la salvación a través de Cristo Jesús, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Efesios y el capítulo 1 también tenemos esta verdad. Efesios capítulo 1 y el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. También en los versículos 9 al 12 sigue hablando de este tema. Pero quiero, hermanos, que pasemos más bien al libro de 1 Pedro y el capítulo 1 y los versículos 19 al 21. Dice,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, en los propósitos de Dios, Dios había prometido la vida eterna. La vida eterna, antes que creara al mundo, antes que el hombre pecara. Y Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero ya Jesucristo estaba destinado ya para nuestra salvación, para que nosotros, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Y el apóstol Pablo, hermanos, siempre se siente muy halagado, muy contento de que Dios le haya escogido a Él para ser el medio a través del cual la salvación, el mensaje de salvación, llegue a los hombres. Entonces, volviendo al libro de Tito, el capítulo 1 nos habla acerca de esta vida eterna que Dios había prometido. Dios, quien no miente, había prometido, y dice en el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo dice, ya Dios me ha encomendado la predicación de este mensaje de salvación a través de nuestro Salvador, nuestro Dios Salvador. Por mandato de Él, yo anuncio este mensaje de salvación en todo el mundo. Ahora, quiero, hermanos, que noten ustedes una cosa muy interesante acá. En el final del versículo 3 nos habla del mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Qué dice acá en el versículo 3? Dios es nuestro Salvador. En el versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Acá en el versículo 4, ¿quién es nuestro Salvador? Jesucristo. En el versículo 3 es Dios. En el versículo 4 es Jesucristo, nuestro Salvador. Si Dios es nuestro Salvador y Jesucristo es nuestro Salvador, ¿será Jesucristo Dios? Claro, Jesucristo entonces, hermanos, viene a ser este Dios Salvador que ha venido acá a este mundo. Y nos dice acá, gracia, Pablo dice a Tito, ¿no? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre. ¿Qué es lo que desea Él para Tito? Gracia, misericordia y paz. Hermanos, ¿necesitamos todos la gracia de Dios o no? ¿Necesitamos la misericordia de Dios? Lo necesitamos. Necesitamos la misericordia de Dios que nos perdona nuestros pecados. Y habiendo recibido la misericordia de Dios, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya llegamos, hermanos, al cuerpo de la carta, acá en el versículo 5. Y acá en este versículo 5 vemos la razón principal por la cual el apóstol Pablo escribe a Tito. Nos dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
Quiere decir, hermanos, que el apóstol Pablo estuvo en Creta con Tito. Te dejé en Creta. Estuvimos los dos ahí trabajando en la obra de Dios. Yo tuve que ir a otra parte en la obra de Dios, pero la obra todavía era deficiente. Todavía no estaban establecidas las iglesias de Dios en Creta. Entonces yo te dejé ahí, Tito, para que tú corrigieses esa deficiencia y tú establecieses ancianos en cada ciudad. Ya cuando Pablo se vino de Creta, ya él había dejado a Tito con este encargo, pero ahora ya lo reitera, lo enfatiza otra vez, le exhorta a Tito para que en realidad pueda cumplir con este encargo que el apóstol Pablo había dejado para él. Hermanos, ¿una iglesia sin ancianos es deficiente o no? Sí. ¿Puede funcionar sin ancianos? Sí puede. Cada iglesia, cuando comienza, hermanos, comienza sin ancianos. ¿No es así? ¿Y puede funcionar? Sí puede. O sea, la iglesia no depende, hermanos, de que tenga un pastor o algunos pastores. La iglesia depende de quién? Depende de Jesucristo. Pero siempre los hermanos necesitan cuidado de parte de hombres. Nuestro buen pastor, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Cuida sus ovejas, ¿no es así? Pero Dios también utiliza hombres para su tarea. Dios quiere que haya hombres que realmente deseen ayudar a sus hermanos. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 3? Dice, si alguno desea obispado, buena obra desea. ¿No? Si alguno quiere supervisar, porque el obispo es el supervisor, es el quien cuida. Si alguien desea esto, dice él, está deseando una buena obra. ¿Obra de quién? Obra de Dios, a través de su persona. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor necesita ancianos. Y vuelvo a enfatizar, como dije antes, acá, que establecieses, dice, ancianos plural en cada ciudad, así como yo te mandé. Los ancianos, hermanos, es plural para cada iglesia. Ese es el plan de Dios. Hay algunos casos, hermanos, donde en algunos de los lugares donde hemos trabajado solamente había uno que llenaba los requisitos. Hemos tenido que reconocer a uno nomás. Pero lo ideal es de que haya más que uno en cada iglesia. Quiero que noten, hermanos, también que el anciano de una ciudad no va a ser anciano de la otra ciudad. Cada ciudad, o en otras palabras, cada iglesia debería de tener sus propios ancianos. No es que uno va a ser para varias iglesias. Hermanos, un pastor de ovejas, ¿cuántos rebaños puede cuidar a la vez? Un solo rebaño. ¿No es así? Entonces, hermanos, cada iglesia debería de tener una pluralidad de ancianos que cuidan de su propia iglesia. Tito estaba presente solamente para establecerlos y después él iba a partir a otro lugar, dejando hombres locales, hombres que eran de la localidad, establecidos en cada iglesia, cuidando de la vida espiritual de ellos. ¿Qué quiere decir la palabra anciano? ¿Habla de madurez o no? Habla de madurez. Habla de personas que han llegado a cierta madurez, de modo de que pueden ser respetados por los otros. Yo a veces me río de los mormones
tienen sus jovencitos sin experiencia que andan y se dice ahí en su plaquita, elder tal. Y la palabra elder, ¿qué quiere decir? Anciano. Bueno, no creo que sean ancianos, y ellos hablan bastante. Nuestra organización, dicen ellos, es la mejor organización, es la organización bíblica, pero no pueden poner anciano en castellano ahí, tienen que poner elder en inglés. ¿Por qué? Porque si pusiesen anciano, la gente decía anciano, pero este es un muchacho. O sea, el anciano es aquella persona que tiene experiencia, madurez, y por lo tanto puede también guiar a los demás en este camino de Dios. Ahora, ¿cuáles son los requisitos, hermanos, para los ancianos? Ya siguiendo con el versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ahora, vamos a pensar un poquito acá. La irreprensibilidad de este anciano se demuestra en qué? En que su hogar está en orden, ¿o no? ¿Cuántas mujeres debería de tener? Una sola, ¿no es así? Una sola mujer. Es lo que nos dice acá las Escrituras respecto a este hermano. Sus hijos, ¿qué clase de vida deberían de llevar? Deberían de ser creyentes. Y su actitud, hermanos, ¿cómo deberían de vivir ellos? Deberían de ser acusados de rebeldía, de disolución. Disolución quiere decir desorden, ¿no? Desorden, escándalo. No deberían de ser acusados de disolución ni de rebeldía, ¿no es así? Sino más bien deberían de ser ejemplos, porque nos dice acá que el obispo debería de ser irreprensible como administrador de Dios. Nos dice en el libro de 1 Timoteo que si no sabe ordenar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, da a entender de que nuestra casa también es primero, en cierto sentido, hermano. Nuestra casa es primero. Y los ancianos, hermanos, tienen que dedicar también tiempo a sus casas. Porque si su casa no está en orden, tampoco van a poder ser aquel ejemplo delante de la iglesia del Señor. Entonces, estas cosas son muy importantes, hermanos. Por algo está esto acá en la palabra de Dios. Ahora, dice acá el obispo debería de ser administrador de Dios, irreprensible como administrador de Dios. El obispo, hermanos, ¿es otra persona distinta que los ancianos o es el mismo anciano? Es el mismo anciano. Ahí en la palabra anciano tenemos el sentido de madurez, de experiencia. En cuanto a la palabra obispo, quiere decir en realidad uno quien vigila o quiere decir un supervisor en cierto sentido. Entonces, los ancianos, ¿cuál es su trabajo dentro de la iglesia? Supervisar o administrar la iglesia de Dios, que es lo que está diciendo acá. Siguiendo en el versículo 7, habla de algunas cualidades morales que debería de tener el anciano. Dice, no soberbio. ¿Qué quiere decir eso? No orgulloso, egoísta, pensando en sí mismo. ¿Y qué quiere decir esta palabra iracundo? No es un fosforito que revienta, no, con cada cosita debería de llevar las cosas con un poco de calma,
no deberíamos de ser coléricos, es lo que da a entender ahí. Nos dice acá, no dado al vino, no debería de ser borrachito, no dado al vino. Después dice, no pendenciero, no debe ser pelinco, el que está buscando pelear con todo el mundo. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea que debería de cuidar de que, en cuanto a su relación con el dinero, debería de, necesita tener ganancias, necesita vivir con el dinero, ¿no es así? Pero no el dinero deshonesto, sino más bien el dinero que de todas maneras debería de ganar a través de un trabajo honrado. Dice en el versículo 8, o sea, las cosas del versículo 7 han sido negativas. No, 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 no. Ahora son positivas. En el versículo 8, 6 cosas positivas. Dice, sino hospedador, en vez de ser soberbio, que quiere decir es egoísta, acá dice que debería de ser hospedador, dadivoso, el quien puede ayudar al quien está en necesidad. Dice que debería de ser amante de lo bueno, amar las cosas y las personas buenas. Dice sobrio, persona seria, no borracho, podríamos decir. Dice justo en su trato, santo en su andar delante de Dios, dueño de sí mismo, o en otras palabras, él debería de tener control de su vida, debería de ser dueño de sí mismo, no uno que es arrastrado por los vicios y por los pecados, por los impulsos carnales, sino uno que sea dueño de su vida, sepa dominar su propia vida en las cosas de Dios. Nos dice acá, siguiendo en el versículo 9, y ya hemos mencionado este versículo 9, pero es muy importante. Dice que debería de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea que el apóstol Pablo había enseñado la palabra de Dios ahí, Tito también había enseñado la palabra de Dios, y este hermano debería de retener esta palabra como ha sido enseñada, no debería de estar yendo detrás de otras doctrinas, sino más bien debería de retener esta enseñanza del Señor para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, la sana enseñanza es muy importante para los ancianos en cualquier iglesia. Ahora, nosotros vamos a ver, hermanos, mientras que leemos más adelante, de que había dos influencias que atacaban a la iglesia en ese tiempo. Uno de ellos era el judaísmo. Nos dice Josefo, un historiador judío, poco después de esta carta, él escribe y dice que en Creta había muchos judíos. O sea que muchos que habían ido a vivir en la isla de Creta. Entonces ellos estaban ahí, querían influenciar a los cristianos detrás del judaísmo. Y por otro lado, había los cretenses. Acá, hermanos, si leemos más adelante, vamos a ver dos características, o sea, las características de estos dos grupos. Nos dice acá, en el versículo 10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Cuál será la circuncisión? Los judíos. Pero ¿cómo estaban hablando ellos? Ellos eran contumaces o tercos, en otras palabras.
en sus doctrinas de ellos. Hablaban vanidades, cosas tontas, cosas que no llegaban al caso, y eran engañadores. Y dice que mayormente, ¿de qué grupo eran? Los de la circuncisión, o sea, los judíos, estaban queriendo engañar a los creyentes. Los judíos, hermanos, tenían más conocimiento de las Escrituras probablemente que los nuevos creyentes. Probablemente. Pero eran engañadores. Y estaban ellos queriendo desviarlos. Recuerden, hermanos, en la introducción del libro de Tito, hemos hablado de Tito como uno que estaba dentro de este conflicto con los judíos, los falsos hermanos de los fariseos, que querían poner otras reglas para que Tito fuese salvo, y no de acuerdo al Evangelio. Ahora Tito tenía que ser firme en la fe y ver de que los hombres que iban a guiar las iglesias de la isla de Creta fuesen hombres que eran firmes en la fe, que no se iban a dejar engañar con esas mismas enseñanzas. Ahora, versículo 11 habla de estos engañadores, dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, los falsos maestros, ¿qué es lo que hay que hacer con ellos? Hay que taparles la boca, hay que de alguna manera hacerles callar en estas enseñanzas que están dando. O sea, no se les permite hablar. Nosotros, hermanos, acá en nuestra iglesia tenemos una reunión libre. Hay oportunidad para que diferentes hermanos compartan la palabra de Dios, pero ¿se permite la doctrina falsa? ¿Se debería de permitir la doctrina falsa? No, hermanos, hay un cuerpo de doctrina a la cual nosotros tenemos que defender. Entonces, hay que tapar la boca de los contumaces y habladores de vanidades. Y esto quiere decir, ¿quién lo va a hacer principalmente, hermanos? Los ancianos. Los ancianos están encargados de cuidar la doctrina de la iglesia. No es que cuando hay alguno que está hablando, que todos vamos a querer discutir con él. Eso trae confusión, hermanos. Eso trae confusión dentro de la iglesia del Señor. Pero los ancianos deberían de estar cuidando de la doctrina, porque si no, van a trastornar casas enteras, van a desviar familias de la iglesia, van a sacarlos de la congregación detrás de doctrinas falsas. Mucho cuidado. Entonces nos dice acá, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora, este profeta, hermanos, al cual refiere el apóstol Pablo, es un hombre que se llamaba Epiménides. Y él vivió en el año 600 antes de Cristo. O sea, Epiménides. Y Pablo hace referencia a él, no da su nombre acá en las Escrituras. Hay 3 lugares en las Escrituras donde el apóstol Pablo hace referencia a escritores no judíos ni cristianos. Nunca menciona sus nombres, pero hay 3 lugares donde los cita acá en las Escrituras. Y este es uno de ellos. Ahora, era un cretense, este Epiménides. Y nos dice acá acerca de su propio pueblo. ¿Cómo son ellos? Dice, los cretenses siempre mentirosos. Hermanos, no a veces mentirosos, sino siempre mentirosos. ¡Qué peligroso! ¿No les parece, hermanos? ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo respecto
a Dios ahí al principio, cuando estábamos leyendo, dice Dios que no miente. ¡Qué contraste! ¿No es así? ¿Dios puede mentir? No, pero los cretenses siempre mentirosos. ¿Qué más dice de ellos? Malas bestias. Malas bestias. Epiménides era un poco duro con su propia gente, ¿no es así? Pero esta era la situación que Tito tenía que tratar. Vivía dentro de una sociedad, hermanos, corrompida. O sea que esto era la situación en la cual se había nacido la iglesia. Por un lado, queriendo ser engañados por los judíos, que querían poner a los creyentes bajo ley. Y por otro lado, teníamos el libertinaje y el pecado de los cretenses en general, que eran siempre mentirosos y malas bestias. Ahora nos dicen de que en Creta no había ninguna clase de animales salvajes. Todos los animales de Creta eran domesticados. Pero ¿cuáles eran las malas bestias? La gente, los hombres que vivían sin control, que no tenían una norma para su vida, y ellos eran malas bestias sin control en su vida. ¿Qué más nos dice respecto a ellos? Ellos eran glotones ociosos. La palabra glotones en realidad en el griego es vientres ociosos. O sea, realmente no es la palabra glotón, sino vientres. O en otras palabras, gente que vivía para el momento, para su vientre, para comer, para gozar de su propio momento en que vivían ellos. El apóstol Pablo advierte acerca de esto en algunos otros lugares. Por ejemplo, en el libro de Romanos y el capítulo 16 y el versículo 18. Habla de los falsos maestros también otra vez. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y es la misma palabra, hermanos. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo servían estas personas, hermanos, o cómo andaban ellos? Ellos vivían para su propio vientre. Para ellos no era problema engañar a otro con tal que podrían sacar provecho de las demás personas. Cuidado. En el libro de Filipenses y el capítulo 3, versículo 19, habla de los que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Yo siempre, hermanos, pienso en este versículo, pienso del chancho. Ya los he hablado a ustedes acá en alguna vez. ¿El chancho acaso levanta los ojos al cielo, hermano? ¿Dónde está? ¿Cómo anda el chancho? Siempre con el hocico en la tierra, ¿o no? ¿Y qué es lo que busca? Comer cochinadas. ¿Come o no? Siempre con los ojos puestos para abajo. Nunca los levanta para arriba. Y dice que hay algunas personas que también andan así en este tiempo. Gente cuyo fin es perdición. Su Dios es el vientre. Viven por el momento. Viven para comer nomás. Y dice, su gloria, su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, ¿cómo debería de ser el pueblo de Dios? ¿Un pueblo que solo piensa en lo terrenal? No, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea hecha semejante al cuerpo de la gloria suya.
la gloria de Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros no deberíamos de ser glotones ociosos, vientres ociosos, que pensamos solamente en esta tierra, sino más bien deberíamos de estar trabajando para lo eterno, sirviendo a Dios con todo el corazón. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que tenían ahí en Creta? Tenían los legalistas, y ya el apóstol Pablo va a hablar acerca de ellos otra vez, y por otro lado, los libertinos, podríamos decir. Y entonces, el creyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que vivir sometido a Cristo Jesús y poner los ojos en Cristo y seguir adelante en esta fe que tenemos en Él, esta esperanza de vida eterna, por la gracia de Dios y la piedad que debería de ser manifestada en nuestras vidas constantemente. Ahora, versículo 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, hay que reprender al quien se desvía. Versículo 14: no atendiendo a fábulas judaicas, cuentos que traían los judíos, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hermanos, hay muchas personas que han establecido dentro de las iglesias mandamientos de hombres. Y las Escrituras advierten en contra de ellos. Algunos creen que si establecemos mandamientos de hombres, la iglesia va a andar mejor. Falso. Nosotros tenemos que someternos a Dios. No va a andar mejor la iglesia con los mandamientos de hombres. Ustedes podrían buscar en otros lugares, Marcos capítulo 7, no tenemos tiempo para esto ahora, donde nuestro Señor Jesucristo dice o advierte a ellos, no, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, tomando como doctrinas mandamientos de hombres. En este caso tienes que lavar las manos antes de comer, tienes que lavar los vasos, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, o sea, un montón de ritos, de ceremonias, de cosas de los hombres, en vez del mandato de Dios. Ahora, ¿es malo lavar las manos, hermanos? No. Pero cuando viene a ser un mandamiento para que lleguemos a Dios, no es de Dios. Así que, hermanos, en esto tenemos que tener cuidado. Hay bastantes textos que podríamos ver respecto a esto, pero vamos a dejarlo ahora. Cuidado, hermanos, del legalismo, que es los mandamientos de los hombres. Ya lo hemos visto también en 1 Timoteo capítulo 4, cuando estudiamos ahí. Ahora, vamos al versículo 15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, no es obedecer a tantos mandamientos de hombres que es lo que queremos, hermanos. Tenemos que tener una mente limpia, una mente pura, una mente cuidadosa de caminar en los caminos de Dios. Y cuando nuestra mente es pura y limpia, entonces las cosas para nosotros son limpias. Pero si nuestra mente es corrompida, vamos a encontrar, hermanos, pecado en todo lado. ¿No es así? Entonces, vamos a cuidar en esto. Otra vez el versículo 16. Este versículo, hermanos, es muy importante. Dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, ¿el creyente debería estar haciendo buenas obras o no? Sí, hermanos, deberíamos de estar haciendo buenas obras. Nosotros deberíamos de ver cómo
podemos estar sirviendo a Dios a través de las buenas obras nuestras. Obras de caridad, obras de compasión que deberían de estar en nosotros. Si no hay buenas obras en nosotros, hermanos, es evidencia de que nuestro corazón no es bueno. Nuestro corazón, si es bueno, va a estar haciendo cosas buenas. No son las buenas obras las que nos salvan. Pero el creyente, de todas maneras, debería de estar lleno de buenas obras. Deberíamos de estar llenos de hacer cosas buenas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice acá en cuanto a estos que profesan conocer a Dios? A la vez que profesan conocer a Dios, con los hechos lo niegan. ¿Qué es lo que habla más fuerte, hermanos? ¿Nuestras palabras o nuestros hechos? Nuestros hechos. No, nuestros hechos hablan mucho más fuerte que la palabra. Podemos alabar a Dios, decir de que amamos a Dios, que servimos a Dios. Pero hermanos, si nuestros hechos son malos, si estamos andando en rebeldía contra Dios, no hacemos su voluntad, somos llenos de pecados, abominaciones. Hermanos, ¿qué estamos haciendo en cuanto a Dios? Lo estamos negando. Lo estamos negando. Dios es santo. Dios es puro. Dios requiere de su pueblo la santidad y la pureza de vida. Entonces, los ancianos, hermanos, de la iglesia, ¿cómo deberían de conducir al pueblo? Debería de conducirlos por caminos de santidad a los creyentes. Cuidado, hermanos, de aquellas personas que engañan en cuanto a enseñanzas, pero cuidado también de aquellas personas que nos engañan a través de una vida de pecado, una vida disoluta. Las dos clases de personas, o si estas personas actúan dentro de la iglesia, las dos van a conducirlo a la apostasía. Ya no va a ser la iglesia del Señor. Entonces, para esto, los ancianos de la iglesia deberían de ser hombres que en realidad pueden conducir a su pueblo por este camino del Señor, cuidadosos en la doctrina y cuidadosos en la vida de la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, en estas cosas.